Ahora presentamos al arquitecto Walter Caracci, que nos va a hablar sobre el caso Santa Fe. Es director de Información Geográfica de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Santa Fe y ha tenido la gentileza de contactarlo el arquitecto Caguano, profesor de esta casa. Bueno, buenas tardes. Yo soy Walter Caracci, soy parte de la Cátedra de Urbanismo de la FADU, de la Facultad de Arquitectura de la ciudad de Santa Fe, y también trabajo en la municipalidad en el área de planeamiento, en el área de información geográfica, hace ya varios años. Y bueno, cuando Roberto me invitó a la charla, lo que hice fue recopilar algunas imágenes y algunos datos que sintetizan esta relación bastante traumática entre la urbanización y la ocupación de humedales. Santa Fe tiene una historia en cuanto a las inundaciones, en cuanto a que es llanura de inundación, y el factor común en cada una de esas, en todas las transformaciones, todas las transformaciones que se produjeron en estos años, todas las incorporaciones de infraestructura o algunos de los proyectos o planes que en parte se desarrollaron, el factor común en todo es siempre una constante y una silenciosa construcción del riesgo. Y esa es un poco la intención de la charla, generar esa conciencia de lo que implica urbanizar en áreas de riesgo, en este caso de riesgo de inundación. Esta es una imagen de la ciudad de Santa Fe. Acá está el área central, y son todos la zona de crecimiento hacia el norte. Santa Fe se extiende, es como un triángulo que se extiende, digamos, la parte central está en el sur y se extiende hacia el norte, ya en este momento en un continuo urbano con otras localidades. Hacia el oeste tenemos otra ciudad que es Santo Tomé, y hacia el este también, o sea, hacia el este, sobre el río Paraná, existen barrios de la ciudad de Santa Fe, que es justamente donde vamos a hacer hincapié en la charla. También hacia el este, bueno, nos comunicamos con la ciudad de Paraná. Bueno, lo que veíamos en una imagen aérea, esto es una imagen del territorio, Santa Fe, otras localidades ubicadas al norte, Montevera, Recreo, Santo Tomé, Paraná, y estos barrios, Alto Verde y Vuelta del Paraguayo, que está ahí aledaño a la ruta 168, Ciudad Universitaria, Ceride, Barrio El Pozo, Centro Comercial, y toda la zona del barrio de Colastiné, que es un barrio de características de fines de semana. Empezó siendo el fin de semana, ya es de establecimiento permanente, digamos. Y aquí tenemos otro barrio, otra zona, que es Colastiné Sur. Colastiné Sur, Alto Verde, Vuelta del Paraguayo, podemos decir que son como núcleos autóctonos, o sea, y tienen que ver con la charla que vimos anteriormente. Ellos sí, o sea,
son grupos que viven de la pesca o que viven en esta situación de adaptación al medio. En cuanto a todo el tema fluvial, desde esta orilla hasta esta orilla son terrenos que pertenecen al río Paraná, digamos. Aquí tenemos la huella del río Salado. Como lo ven, es en este caso un hilo. Esta foto es del año 2004. Acá tenemos una foto del año 2003, ya posterior a la inundación del 2003, donde el río Salado, por ejemplo, tiene ya una impronta mucho más importante. Recordemos que en ese momento la inundación cubrió prácticamente toda esta zona de la ciudad de Santa Fe. Una síntesis de lo que veíamos, Ciudad de Santa Fe. Yo lo que quiero destacar acá es, esta es la zona de Esperanza, está a 30 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, y es marcar el relieve. Acá estamos en una cota 40, Santa Fe tiene una cota entre 15 y 18, y la ciudad de Paraná, en este extremo, estamos hablando de una cota 35, es decir, acá tenemos una geografía de barrancas, y todo esto es como, digamos, un gran plato playo. Bueno, si atendemos a los procesos de urbanización, Santa Fe se fundó en otra localidad, en la localidad de Callastá. Cuando fue trasladada después al emplazamiento actual, acá tenemos el casco histórico. Ya este es un plano de 1811, ya habla de una relación con ese territorio, ya se empiezan a ver caminos, sobre todo para llegar al puerto sobre el río Colastiné. Río Colastiné que pasa por acá, por esta zona. Bueno, ese proceso de urbanización que empezó en la punta, en el interfluvio de los dos ríos, que fue creciendo hacia el norte de una manera bastante espontánea, o con un crecimiento del centro alrededor de los caminos, pero que prontamente encontró límites, o sea, y vamos a decir, el desorden o los problemas empezaron a aparecer ya a mitad del siglo XX, donde ya, bueno, el centro, al quedar reducido en esta zona, empezó a traer problemas de accesibilidad de equipamiento y servicios, y empiezan a aparecer problemas con el parque automotor. Entonces, se empieza a construir una idea de ir sobre los terrenos hacia el este. Hacia el oeste y hacia el este tenemos presencia de ríos. Hacia el oeste vamos a tener problemáticas de ocupaciones informales. Los barrios de característica marginal están asentados en toda esta zona. Obviamente que es un área defendida también, hay defensas. Es una problemática que escapa a lo que implica esta charla. Por eso yo me quiero referir hacia el lado oeste, sobre todo. Y recopilé estos datos, esto es del año 1980. Prácticamente la ciudad hoy tiene muchos de estos rasgos, muchas de estas intenciones que aparecen hace ya 3 décadas atrás, donde, fíjense que, vamos a decir, el eslogan era ganarle tierras al río. Aquí se puede ver una tendencia, la tendencia actual de crecimiento, que era hacia el norte, con todos sus problemas, y una tendencia, la tendencia que se deseaba, tendencia deseable, decía el plan en ese momento,
entre otras cosas, era, bueno, ganar tierras para la ciudad. Obviamente, vamos sobre el río. Este es una imagen del plan. Este plan, como ven, fíjense, esto es lo que yo decía de la zona de Colastiné, donde se ha desarrollado hoy como un barrio de casa de fines de semana o de clase media alta. Zonas industriales y zonas de transporte sobre el borde oeste, canalizaciones, esta es la laguna Setúbal, canalizaciones sobre la ruta 168, que fueron intenciones, sobre todo intenciones de ocupar la zona de islas. Esta es una imagen de un reglamento de zonificación que tuvimos vigente durante casi 25 años, hijo de aquel proyecto del Plan Regulador del 80, en donde, si bien aparecen grandes zonas en las que son estas áreas amarillas que no se podían tocar, o que los usos ahí estaban muy restringidos, solamente usos rurales, sí aparecen, se fomenta la ocupación del área de Colastiné y ocupaciones sobre la ruta 168. Esta es una imagen de la crecida del año 66. Esto es el canal de acceso, la zona del puerto. Y acá es donde estamos, es del sector que estamos charlando. Fíjense que este es el barrio Alto Verde. Alto Verde estaba por acá. Como la presencia del agua en todos estos sectores. El puente, solamente el puente colgante, hoy hay otro puente, ahora lo vamos a ver. Esta es la misma situación hoy, esta misma, vamos a decir, especie de península. Aquí están los dos puentes, el barrio más consolidado. Estos son terrenos del puerto que se ha reconvertido como depositario de procesos de inversión inmobiliaria. Acá esta imagen ya tiene 2 o 3 años, o sea, acá hay prácticamente 5 o 6 torres más. Y bueno, y toda la ocupación del Valle del Río. Esta es una imagen del año 73, la inundación del año 73. Estos son los grupos, los barrios de la zona. Todavía acá no había un crecimiento, digamos, de estos lugares. Simplemente algunas ocupaciones donde estaba la facultad. Hoy la facultad hoy todo esto está ocupado. Si bien canalizado, pero todo ocupado, con todos los riesgos que se implican. Este es el barrio El Pozo, esto está al lado de la universidad. Esto es año 83, plena inundación con la construcción del barrio, que terminó siendo un barrio de alta densidad, en medio, digamos, de un... Aquí se ve la canalización para la laguna. Barrio El Pozo, centro comercial. Hoy todo esto existe y está, digamos, con protección de defensas. Esta es la articulación entre barrio La Guardia, barrio Colastiné. Esto es ruta 168 y ruta 1. Esta imagen la rescaté porque es de inundación del 83. El artículo del diario hacía referencia a que en el año 98 se inauguraban las obras de defensa, después de 15 años después de la inundación del 2003, del 83. Y aquí es esta zona. La imagen que veíamos es acá. Todo esto son humedales, y esto es defensa que protege este área. Este área que explotó, digamos, explotó su desarrollo a partir de las obras de defensa. Entonces,
yo quiero hacer mención sobre todo a esa paradoja entre la protección y la generación del riesgo. Es decir, todo se va desarrollando y fíjense que está todo defendido, pero con un riesgo latente, porque ante el colapso de estas obras de infraestructura, bueno, se agravarían, los problemas serían muy graves en todas las áreas urbanizadas. Este es barrio Vuelta al Paraguayo, está ubicado en esta zona. Os traigo esta imagen porque veo se advierten equipamientos. Este es un barrio así relacionado con el río, su vida relacionada con el río. Aquí también hay proyectos de inversión inmobiliaria que están en este momento estudiándose o gestionándose, que además del problema de ocupación de las zonas de riesgo, estamos sobre barrios característicos también. Esta es una imagen que viene a sintetizar todo lo que charlábamos, una obra de infraestructura. Fíjense cómo acá no había nada, y a partir de estas obras de infraestructura y de esa visión de ganarle tierras al río, si bien se logró, también se incrementó el riesgo. Hoy se ve así. Esto es una foto del año pasado, un aviso del diario, donde estuvimos con una inundación que, las defensas han funcionado, digamos. Esto es más actual, esto es año 2008, esto es algo del plan urbano. El plan urbano empieza a incorporar todas las cuestiones de vulnerabilidad, cosa que en los otros planes o en los otros proyectos no se lo consideraba. Y obviamente aparece la constante de seguir con estas ocupaciones, crecimiento por completamiento de baja densidad. Este es el reglamento que reemplazó al anterior, donde ya empezamos a ver acentuar esa ocupación con el río. Si bien esto me está diciendo que si bien no son áreas urbanizables directamente, son áreas urbanizables con algunas restricciones, con el cumplimiento de algunas leyes nacionales o provinciales, pero que de alguna forma están como queriendo superar todavía, ir más sobre los terrenos que le pertenecen al río. En ese sentido, estas son propuestas de obras de infraestructura para comunicar la ciudad de Santa Fe y de Paraná. Hay propuestas realizadas por Vialidad Nacional, hay propuestas realizadas por el mismo municipio. El municipio está peleando por esta alternativa, pero todo implica de una manera, vamos a decir, obligada, tener que abordar esta situación de terrenos inundables. Entonces, ante esto hay que, me parece, tomar una conciencia de lo que implica desarrollar estas áreas, sobre todo en cuanto al riesgo de inundación. Riesgo de inundación que se combina con riesgo, sería un riesgo de carácter fluvial, que se combina con riesgos de carácter fluvial, porque cuando llueve también, imagínense que en una llanura de inundación estos problemas se ven agravados. Y para terminar, yo lo que me parece que hay legislaciones ya sobre el tema. Esta es un mapa de la ley 11.730, la de áreas de riesgo, que define 3 áreas. La más oscura, vamos a decir, son los cuerpos de agua, que son los que no se podría tocar. El otro color, el celeste más oscuro, empieza a plantear algunas restricciones, pero ya esas restricciones son menores en este celeste más claro.
Hago hincapié en esto porque en el área de la municipalidad empiezan debemos observar algunas propuestas de urbanización o algunas transformaciones que quieren aparecer en estos sectores por fuera de las defensas. Entonces, bueno, viene bien este marco como para regular, como en primera instancia, esas ocupaciones. Esta es otra ley de preservación, que es la del bosque nativo. Esto es, todo lo que es rojo es también como área a preservar. El amarillo es área a preservar, pero puede permitir algunas alteraciones. Bueno, en este contexto entonces de estudios o de luchas frente a los problemas que trae el río, y luego de la inundación del 2003, el gobierno de la provincia junto con el Instituto Nacional del Agua generaron las bases para la ley que vimos anteriormente, la de áreas de riesgo, y se hizo un estudio de simulación de lo que ocurriría en el caso que no existan las defensas. Entonces, como vemos, estas áreas que estaban todas defendidas en inundaciones que ya ocurrieron, año 1983, 98 y 92, estas serían las zonas en las que quedarían sin afectar. Todo lo otro está hoy contenido por las defensas. Bueno, acá ahí se ve también toda esa mancha, toda esta zona que es la que, digamos, que estaría a salvo naturalmente. Bueno, eso fue todo.